Pues agradecemos al Señor, hermanos, ya estamos en la hora 9 de nuestra materia Libros Históricos del Instituto Local aquí en Coacalco. Y bueno, el tema es David, rey de Israel. Tenemos en 2 de Samuel varios capítulos, pero los principales temas están aquí. Todos relacionados con este hombre, pues de contrastes, ¿no? Que tuvo algunas cualidades destacadas, pero que también cometió errores. Como todos cometemos errores y hay que señalarlo para poder corregirlos. En primer lugar, como rey, tenemos parte de su vida como rey. Recuerdan que a los 30 años lo hicieron rey y fue 40 años rey de Israel. Luego tenemos ahí quién es Abner. ¿Alguien recuerda quién es Abner, que fue asesinado? Qué bueno que no recuerden. La fortaleza de Sión, parte importante cuando él tomó un lugar como militar y ahí se asentó parte del ejército de Israel. Luego David tiene hijos, tuvo muchos hijos, también ahí hay un error en su carácter. Luego él intentó llevar el arca. Esto parecía bueno, pero resultó no tan bueno. Por eso a veces decimos las cosas que hacemos hay que revisarlas, porque no todo lo que hacemos es bueno, aunque de intención parezca que es bueno. Tenemos el pacto de Dios con David, que es importante, ¿no? Dios le dijo que de su descendencia pondría a un rey permanente, el cual es el Señor Jesús. Nunca fue uno de los hijos directos o inmediatos de David, sino hasta Jesús. 1000 años después nació Jesús, 1100 años después. David extendió los dominios. Cuando estaba bien como militar y en las cosas espirituales, hizo crecer a Israel, hizo como comercio y logró extender el dominio de lo que era Israel en ese momento. Un gran pecado, Betsabé, recuerdan, ¿no? Esta mujer que era casada y que David comete adulterio con ella. Luego tenemos ahí que Natán lo amonestó. Esto es importante porque Natán era un profeta. ¿Se acuerda? Era un maestro espiritual para David y cuando lo amonestó, David sí se dejó amonestar, cosa que también tenemos nosotros que aprender, ¿no? Entonces tenemos ahí en 2 de Samuel capítulo 1, primer tema de nuestro material, página 37, dice, David oye de la muerte de Saúl. Dice que un joven mintió a David y dice que ayudó a Saúl para morir. David ordenó la muerte del joven que le había mentido. Todos recordamos el hecho, ¿no? Que dice que, bueno, Saúl acabó mal. Es uno de los 4 o 5 suicidios que hay en la Biblia. Saúl se mató. Literalmente no soportaba que los filisteos lo derrotaran y le pidió a su escudero que lo matara, pero el escudero no quiso matarlo. Y dice que entonces los dos se arrojaron sobre su espada y los dos se murieron. Y fue la muerte de Saúl muy triste, ¿no? Pero dice que un joven vio esto y él como que quiso quedar bien con David. No sé cuánta gente dice cosas como para quedar bien, ¿no? Pero pues no es cierto, era falso. Y él le dijo, bueno, yo vi que estaba ahí Saúl y que estaba con su espada en su cuerpo y yo lo maté. Esperaba que David le festejara, ¿no? Y ahí tenemos uno de los aspectos positivos de David. David respetaba la autoridad, ¿se acuerda? Porque decía, él es el ungido de Jehová, mal rey, con aciertos y errores como fue Saúl. Sin embargo, David dijo, yo nunca quiero tocarlo, yo no voy a matarlo. Y entonces este joven pensaba que le iban a festejar y David lo mató. Dijo, ¿cómo no tuviste temor de tocar al ungido de Jehová? Entonces, por tu palabra te juzgo. Y lo mató. Le pidió a uno de los militares que lo matara, ¿no? Y murió aquel joven. Hablamos de la mentira, la simulación, ¿no? O una malicia para obtener un beneficio que pues no es lo correcto. Luego tenemos que David endechó a Saúl y Jonatán. También dice que David y los militares principales lloraron por Saúl, y esto es muy oriental, es muy de judíos en ese tiempo, ¿no? O sea, no era un llanto leve, era un llanto exagerado. Y dice que David lloró mucho por Saúl y por Jonatán y por los que habían caído de Israel ese día. Entonces, ahí hablamos de una nobleza de David. David no se alegró de sus enemigos, igual que nosotros, ¿no? Nunca nos alegramos de un enemigo, oramos por ellos. Quien sea enemigo, oramos por ellos, que Dios le bendiga, pero no podemos estar con esa alegría de que le vaya mal. Dice el Nuevo Testamento, el amor no se goza del mal. O sea, yo no me puedo alegrar de que le vaya mal a alguien que me hizo daño. Tengo que orar por él, tengo yo que madurar y buscar las cosas de Dios. Luego David fue proclamado rey de Judá. Dice que las 12 tribus llegaron con David. David era de Judá, en el sur, ¿no? Pero decía que, bueno, todas las del norte, que eran otras 10, vinieron y le dijeron, queremos que tú seas rey. Sabían de la enemistad con Saúl. Sabían que David no era así perfecto, pero lo hicieron rey. Y esto era importante porque era parte del plan de Dios. Entonces David empezó a ser rey a los 30 años. Cuando mató a Goliat tenía 17 años. Pasó 13 años en ser rey.
O sea, Dios no tiene prisa, ¿verdad? Porque uno piensa que las cosas rápido, ya quiero que me pongan como rey. Pasaron más o menos unos 13 años hasta que David fue puesto como rey. Y en esos años, pues David sufrió los ataques de Saúl. Luego hay una guerra entre Saúl y la casa de David. Y este es Abner. Abner es el general de Saúl. Entonces era de la tribu de Benjamín, tenía buenos militares Saúl, no era bueno en lo espiritual Saúl, pero en lo militar más o menos logró algunas cosas, y bueno, tenía un buen general, era Abner. Y cuando murió Saúl, Abner siguió enfrentando a David, y estaban peleando, ¿no? Y a veces incluso ganaba Abner, en esas batallas era un muy buen general. Pero después Abner se arrepiente y le dice a David, vamos a hacer paz, somos hermanos, entonces ya no quiero guerra contigo, quiero pedirte que ya tengamos paz. ¿Está bien o no está bien eso, hermano? Ahora, el problema es que Abner había matado a un hermano de Joab, el otro general que estaba con David. Este otro hermano de Joab era necio. No sé cuántos somos un poquito necios, ¿no? O muy necios. Y dice que Abner estaba en la guerra y le dijo a aquel joven, no pelees conmigo, porque te puedo matar fácilmente. Entonces nada más peleate con otros. Pero aquel 3 veces quiso matar a Abner. ¿Quién cometió el error? Pues aquel, ¿ya? Quería pelear con aquel. Entonces, cuando Abner se sintió atacado, mató a aquel joven. Ahora, este joven, hermano de Joab, estaba como muy enojado Joab por esto y odiaba a Abner. Y entonces ahí tenemos una cosa importante. Obedezcamos a las personas en autoridad. Repetimos la frase, hermanos. Obedezcamos a las personas en autoridad. No son perfectas, pero son puestas por Dios. Y David era el rey. Y David le dijo a Joab, ya no quiero que peleen con Abner. Vamos a perdonarle la vida porque él ya nos dijo que tengamos paz. Eso estaba correcto. Pero ¿qué hizo Joab? Dijo no. A veces nosotros pensamos así. Aunque el líder me diga algo, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo voy a perdonarlo si mató a mi hermano? No. Tenía ese odio, ese resentimiento. Y eso lo hizo traicionar a Abner. Dice que cuando venía Abner ya para entregarle las armas a David, Joab tenía a su espada escondida. Y le dijo, hermano mío, así son los hipócritas, ¿verdad? Ay, hermano, ¿cómo te quiero? Ay, ¿cómo te he extrañado? Mejor no me quieras tanto, ¿verdad? Algunos les diríamos. Y cuando estaba abrazándolo, lo mató. Joab, primo de David, general de David, mató a Abner. Ahora, esto generó un problema. Por eso tengamos cuidado con lo que hacemos, hermano. Aquel por su venganza, por su odio, creó más problemas en Israel. Por eso nosotros decimos, no siempre se hace como yo quiero. Si un líder me dice, no lo hagas así, ¿qué debo hacer? Pues obedecerlo. Me está diciendo algo por algún propósito, aunque a mí no me guste, aunque yo no esté de acuerdo. Pero ahí empezó la caída de Joab. Más adelante Joab, que era primo de David, ¿se acuerdan? Eran hijos de Sarbia. Sarbia era su mamá. Y hasta David dijo, ay, hijos de Sarbia, ¿qué problemas me están causando? Por una parte eran militares y otra parte no se sujetaban. Y entonces ahí hubo problemas con la casa de Abner. Luego tenemos entonces los hijos de David nacidos en Hebrón. Dice que los hijos de David fueron Amnón, Kileab, Absalón, Adonías, Cefatías e Itream. Ahí son 6. Pero Davidcito tuvo 20. Casi todos con su propia mamá. Entonces esto se llama adulterio. Aunque era rey, era poderosamente, pues como en lo económico, ¿no? Tenía cosas, pero no era para que se hiciera ese tipo de cosas. Cierto que Saúl le quitó a la esposa, ¿se acuerdan? Que Saúl dijo, le voy a dar mi hija al que mate filisteos. David mató filisteos, le dio su hija y luego se la quitó. Y después David la recupera y ya no es su mujer, pero tienen un problema de familia. Por eso decimos, en las familias hay que arreglar los problemas. No está bien el adulterio, aunque los reyes lo practicaban mucho. Y porque David lo practicó, no quiere decir que está bien. Porque algunos dicen, ahí está, a David Dios le toleró. Un hombre conforme al corazón de Dios y tuvo 20 mujeres. No está correcto. Realmente Dios a veces tolera nuestro pecado, pero no era el plan. El plan de Dios es que David tuviera una mujer y tuviera hijos a los cuales pudiera pues formar. Porque de los 20 hijos que tuvo, muchos problemas. ¿Se acuerdan? Que hubo una violación, hubo un incesto entre 2 de sus hijos, otro mató al hermano, un fratricidio. O sea, nuestras decisiones de familia siempre tienen consecuencias. Ahora, luego dice que Abner pacta con David en Hebrón. Ya decíamos, ¿no? Abner hizo eso y le dijo, nos vamos a perdonar, pero Joab mató a Abner. Entonces ahí tenemos un problema que nuestras decisiones, hermano, hay que sujetarlas al plan de Dios. No es a mi conveniencia,
No es a mi gusto, no es como yo quiero, es de acuerdo al plan perfecto de Dios. Y ahí el que falló fue Joab. Joab tenía que consolarse y no decir, bueno, si ya David hizo el armisticio con Abner, pues yo lo sigo. Y no, mató a aquel general a traición. Entonces, cuidado con lo que hacemos, hermano. No está correcto que hagamos esas cosas porque siempre habrá unas situaciones que nosotros pues generamos más problemas. A veces decimos, no, lo hago a mi manera, pero estoy creando más problemas. O sea, no es que mi manera esté bien, más bien a mi manera como que falla, ¿no? Porque soy tan egoísta, tan carnal, tan imperfecto, que creo problemas. Entonces tengamos cuidado con las decisiones que tomamos. Si el líder dice, vamos a perdonar a los hijos de Saúl, ¿qué hay que hacer? Perdonarlo. Aunque tengan alguna pues, enemistad, y recordamos, no era culpa de Abner, era culpa del hermano de Joab, que fue necio y que quiso desafiarlo y matarlo. Y Abner se defendió. Entonces tenemos eso. En la guerra sí hay la situación de, pues matar a una persona. Decíamos, no es bonito, las guerras nunca dejan cosas bonitas, pero parte de lo que pasó es lo que la Biblia registra. La Biblia dice exactamente la verdad, nos guste o no, ahí está la verdad. En este caso, Joab se equivocó al matar a Abner. ¿Quién es Isboset? Dice ahí, en 2 Samuel 4, que la casa de Saúl tuvo miedo. Al oír una sirvienta tiró por accidente a Mefiboset, quien quedó lisiado. Los seguidores de David mataron a Isboset, hijo de Saúl. Ahí hay dos Bosets, ¿verdad? Isboset y Mefiboset. Realmente quiere decir hombre, la palabra en hebreo Boset, ¿no? Entonces había uno de ellos que era Mefiboset, él era hijo de Jonatán. Y más adelante dice que David lo mandó llamar porque lo quisieron matar siendo chiquito. Y cuando lo cargó la sirvienta, al quererlo rescatar, ella lo tiró y le fracturó las piernas y lo dejó lisiado. Y este Mefiboset después es amigo de David, realmente David lo llamó, ¿no? Y luego tenemos ahí que tenemos a otro Isboset al que mataron del ejército de David, porque eran enemigos en ese punto. Entonces hay algunas personas de la casa de Saúl a las que mataron y otras a las que perdonaron, porque David tenía la amistad con Jonatán. Recordamos eso, ¿no? Era muy importante. Ahora, como cuando David fue proclamado rey, es en el capítulo 5, dice que las tribus de Israel vinieron a Hebrón y lo proclamaron rey. Recordamos, todavía no es Jerusalén, es Hebrón, la ciudad importante en ese momento. Ya luego fue Jerusalén la capital, pero ahí era una ciudad importante, Hebrón. Y ahí en Hebrón dijeron las 12 tribus, queremos que tú seas rey, y lo pusieron. Ahora, algo muy importante, hermanos, Dios nos pone con un propósito. O sea, no es mi propósito, sino el propósito de Dios. Y Dios puso en David la habilidad militar, ¿se acuerda? Además de que era poeta, era músico, era un hombre de muchos talentos, pero Dios lo puso como rey. Y David tenía que servir a Dios como rey. Las fallas de David tenemos que aprender de ellas, ¿no? Porque también Dios nos pone a todos nosotros. Aunque no seamos el rey o la persona aparentemente importante de momento, somos parte del pueblo de Dios que tiene propósitos. Cada quien tenemos talentos, tenemos dones, tenemos ministerios y hay que desarrollarlos lo mejor que podamos. Luego tenemos que David tomó la fortaleza de Sión. ¿Se acuerda usted que a veces a Jerusalén se le llama Sión? Dicen, en vez de decir Jerusalén, dicen en Sión, Dios se manifestará en Sión, Dios defiende a Sión. Es que Sión era una fortaleza en Jerusalén y esa fortaleza la tomó David. Cuando estaban los filisteos ahí como enemigos, David era muy buen militar, ¿no? En su juventud recuerda que era muy hábil para lo militar, entonces tomó la fortaleza rapidito y dijo, bueno, como Dios me dio la fortaleza de Sión, esta va a ser la ciudad de David. O sea, era una parte pequeñita de Jerusalén, todavía se le puede llamar Sión, ¿no? Entonces, Sión era una fortaleza que fue tomada nada más. Y ya luego se hace como sinónimo de Jerusalén. No era toda Jerusalén, era nada más una pequeña fortaleza. Pero ahí dice muchas veces la palabra Sión. Y luego aparece Antiguo Testamento, Sión, 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 Sión. Ah, es que viene de aquí, de cuando David tomó esa fortaleza y de ahí tomó importancia el lugar. En este punto David está bien, como militar, está haciendo la guerra y tiene propósitos, ¿no? También para nosotros algo importante, hermanos, hay que hacer nuestro ministerio. No todos podemos ser buenos para todo. Pero los talentos que da Dios hay que desarrollarlos, ¿no? A veces incluso decimos, bueno, a mí me gusta esto, yo tengo una habilidad, Dios me ha usado en esto, bueno, está bien, pero no puedo hacer otras cosas, que a lo mejor Dios llama a otros, ¿no? Y esto fue lo que David reconocía. ¿Por qué tuvo más de 40 militares principales? Tuvo como 1000 seguidores militares porque sabía hacer equipo. Y ahí decimos, ¿cómo puedo hacer equipo? No puedo hacerlo todo. No sé cuántos son todólogos, ¿no?
piensan que todo pueden hacer bien y no está bien. O sea, si ya hay alguien que lo va a hacer, bueno, yo le cedo ese lugar. Delegamos los ministerios, ¿no? A lo mejor me dedico yo a otras cosas. ¿Se acuerdan Hechos? Que dijo Pedro y los apóstoles, no podemos andar revisando las despensas de las viudas. Háganlo ustedes. Pongan 7 personas que revisen la comida ahí para el apoyo para las mujeres griegas. Porque dicen los griegos, es que a las judías les dan más que a las griegas. Yo no creo que fuera cierto, porque realmente en la iglesia hay gente de buena voluntad, pero hay gente que todo critica. Cuidado con los criticólogos, ¿no? Nada les parece. Dice aquí un pastor muy cerca, son el equipo de mejoras. No es mejorar, es mejor haz esto, mejor haz aquello. Se están quejando y no hacen nada. Por favor, evitemos eso. Porque realmente todos hacen algo, no somos iguales, no pensamos igual, no lo hacemos igual. Pero cada quien tiene un talento de parte de Dios. Y esto fue lo que David hizo. Reconocía militares más capaces que él y los puso en lugares importantes, ¿se acuerdan? Luego viene la lista, los generales de David. Tuvo 30 principales y 3 muy grandes, o sea, había muchos. Y Saúl no. Saúl era muy unipersonal. Decía, yo soy el rey y a mí me tienen que dar cuentas. Yo soy la autoridad. Hasta que era hacer sacrificios Saúl, ¿se acuerda? Y no era el plan de Dios. Entonces, en la iglesia aprendemos eso de repartir los ministerios. Es importante que no hacemos todo, más bien es importante que otros aprendan a hacerlo y nosotros hagamos lo más importante, aquello que Dios nos llamó, algo que podamos realmente desarrollar bien, ¿no? Porque no podemos ni hacerlo todo, ni lo hacemos tan bien. En este caso, David fue rebasado. Aunque era un gran militar, tenía la habilidad de hacer equipo. Entonces, hay que trabajar en equipo. Si usted dice, es que me da trabajo el equipo, no me gusta la hermana fulanita, arrepiéntanse, porque sí tenemos que trabajar en equipo. Y no siempre las personas pensamos igual en el equipo. En el equipo pueden ser diferentes, hacen las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, yo aprendo de ellos. Pero quien es muy unipersonal dice, no, siempre como yo diga, cuando yo les diga, como yo les diga. Y entonces tenemos problemas ahí con los equipos. Pero el equipo tiene que funcionar. Y funciona cuando la gente se equivoca y todos nos hemos equivocado, ¿no? Porque hay quien piensa, ay, pues es que usted sí lo hace bien. Nos equivocamos muchas veces. Ya son muchísimos años, ¿no?, en las cosas de Dios. Y algo aprendemos equivocándonos y dándonos cuenta de que en el equipo hay gente más capaz que nosotros. Y otra cosa, remitía a la gente con las personas a las que delegamos. Porque hay quien viene a todo con el líder y dice, yo vengo con usted como líder. Mire, ya hay alguien que está delegado para ese ministerio. Es que usted es el líder, sí, pero no soy encargado de todo. Hay alguien encargado, por favor, platique con él o con ella. Ya se ponen de acuerdo y ya pueden llegar a algo, ¿no? Pero hay gente que quiere que todo lo arregle uno solo. Y esto pues se llama cacicazgo, ¿no?, en México, que nos ha hecho mucho daño y no es nada correcto. Ya hay alguien encargado, bueno, por favor, que esa persona encargada le responda o se pongan de acuerdo o algo. No es que no nos guste trabajar, es que hacemos equipo. Porque realmente es importante esto, ¿no? No podemos hacerlo todo. Ni tampoco concentrar la autoridad. Porque eso es muy mundano, ¿no? Gente que está puesto como gerente, como director y lo hace todo. De hecho, aquí en la iglesia nunca usamos la palabra director, porque a algunos les hace daño la palabra. Ya soy el director de, mire, mejor encargado, parte de, equipo de, y ya la gente como que se ubica un poco más, ¿no? Porque un director piensa que nadie le puede decir nada. ¿Te has fijado? O sea, a mí, yo soy el director, no es que nadie le pueda decir nada, o sea, está encargado de algo, pero no quiere decir que no le diga nada. Y a David sí le decían cosas. En lo militar y en muchas cosas, y David escuchaba a veces, no siempre, algunas veces se equivocó, pero su equipo le ayudó a hacer las cosas mejor. ¿Quién es Hiram? Con M al final, capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, hizo pacto con David. O sea, David extendió los dominios porque hizo alianzas. El rey de Tiro, ¿te recuerda? Tiro y Sidón están al norte de Jerusalén todavía. Tiro y Sidón siguen siendo ciudades ahora pues como muy turísticas, ¿no? Entonces vino el rey de Tiro y le dijo a David, vengo a trabajar contigo. Y David le dijo, está bien. Eran 2 reyes. Ponerse de acuerdo 2 del mismo nivel. Porque hay gente que dice, no, yo soy el rey, tú te vas allá a tu territorio. Y esto rompe la armonía, ¿no? David extendió los dominios porque sabía hacer pacto y alianza con las personas que le ofrecían un trabajo. Hiram, rey de Tiro, era otra ciudad importante y le dijo a David, quiero que estemos juntos en varias cosas. Y David dijo, está bien, lo que tú sabes hacer, manejar la madera, ¿no? La madera, tenían muchas esculturas muy bellas en Tiro, todavía se recuerda, ¿no? ¿Se acuerdan? El arte dórico, jónico y corintio eran de ahí, de Tiro, parte no. Eran artistas. Y como eran artistas, David dice, mándame artistas, porque yo no tengo artistas aquí en Jerusalén, no tenemos todo.
pero bueno, podemos trabajar en conjunto, y es por eso que David extendió los dominios. Se puso de acuerdo, reconoció que no tenía todas las habilidades, y cuando alguien tiene una habilidad hay que decirle bienvenido. Qué bueno que usted sea experto en eso, ¿no? Porque usted puede ayudarnos y no lo puedo hacer todo yo. De hecho, los que hacemos cosas un poquito feas, dejémoslas de hacer y dejemos que otros las hagan, porque ellos tienen la habilidad dada por Dios, y esto es muy importante. Otro problema de David con los hijos, estamos ya en el capítulo 5. Dice que tuvo otros hijos: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Hay 11. Más 6 que vimos hace rato, ya había 17 hijos, 17 mujeres. Cuidado con el adulterio, porque se ve muy común, ¿no? En la sociedad dicen, bueno, pues cada quien, ya somos adultos. Bueno, no ser adulto quiere decir libre en lo sexual, ¿verdad? Recordamos que el matrimonio es pues dado por Dios para que un hombre y una mujer permanentemente, hasta que la muerte los separe, bueno, sigan sirviendo a Dios de la manera que mejor se pueda, ¿no? Pero David no fue fiel en eso. David empezó a tener muchas mujeres, llegó a tener hasta 20 mujeres. Y tuvo estos 17 hijos y una hija, ¿se acuerdan, no? Entonces tuvo 18 hijos. Mal, no estuvo bien. Y ahí tenemos que dejar que Dios nos corrija, hermano. Si en la sociedad dicen que el adulterio está bien, que es común, que mucha gente famosa lo practica, que parece que no pasa nada, nosotros sabemos que no es cierto. Sabemos que el adulterio es un gran error porque no es el plan de Dios. Siempre el hombre y la mujer hay que arreglar los problemas mientras se pueda, ¿no? Cuando no se pueden arreglar los problemas, algo muy grave. A veces decimos, pues puede ser incluso una persona inconversa que se ponga las cosas de Dios. Otra cosa, adicciones. Los abogados dicen que hay algunas causales, ¿no? Pueden ser adicciones. Una persona adicta no está bien, ni para decidir, ni para muchas otras cosas. Violencia, también intrafamiliar, ¿no? Hay gente que golpea a la esposa y es que Dios me puso. Pues no, ¿cómo que Dios puso a golpear a la esposa, no? Hay gente violenta, eso está mal también, ¿no? Y otra cosa, no cumplir económicamente. Hay mucha gente que nada más llega a que le den, hombres y mujeres, ¿eh? Nada más vengo a que me des y no trabajo, pues te puede decir cuando quieras, ¿no? Porque no estamos aquí para darle lugar a alguien que no hace nada. Como dice la palabra, el que no quiera trabajar, tampoco coma, lo cual es imposible. Entonces, pues te pones a trabajar, ¿verdad? Entonces son esas causales para el divorcio que decimos. Pero en este caso David no nada más estaba con un gran libertinaje, sino que hacía lo que él quería en eso. Y no corrigió la situación con la hija de Saúl, que recordamos, la recuperó como mujer, pero nunca hubo más una relación correcta con ella. Incluso ella lo criticó, ¿se acuerdan? Cuando David danzó, fue ella la que lo criticó. Por eso cuidado con la danza, muchos danzonean por todos lados, no saben qué problemones causan estas cosas, ¿no? No está correcto. Era muy judío, no fue en el templo, no es bíblico, no está bien en el culto, no es parte de... Y más bien hay veces como que distrae, ¿se da cuenta? Hay iglesias que, ay, ¿cómo están danzando ahora las hermanas? Aquí las exaltadoras, pues no venimos a ver cómo exaltan. Yo vengo a exaltar yo a Dios. Entonces por eso es que aquí no practicamos estas cosas, pero hay iglesias que lo practican. Respetamos, pero no compartimos, porque se generan muchos problemas con eso. La danza de David crea hasta cantos y le doy, ¿no? Y David danzaba como los corderos de la manada. La esposa de David lo criticaba, ¿no? ¿Se acuerdan de ese canto? No está bien. Mejor evitemos cosas que generen algún desorden aquí en el culto. Podemos levantar las manos, podemos adorar, hay lenguas, hay sanidades, lo que dice los dones del Espíritu Santo, hasta ahí. Otras cosas se han ido y no están tan correctas y tenemos que ir corrigiendo algunas cosas, pero David no se dejó corregir en esto y tuvo ya pues 17 hijos y una hija. Entonces no estaba bien. Lo más triste, hermano, es que al final David acaba solo. ¿Se da cuenta? Porque dice que estaba tan solo que ni siquiera se podía calentar. Y llaman a una jovencilla que pues estaba como para proteger a David para que no se muriera de frío, literal. No habla de nada sexual. Parece que es la sunamita, ¿no? Porque dicen, es la sunamita, o quiere decir pacífica, de Shalom, como Salomón, la sulamita es pacífica, o también que venía de Sunem, que es una ciudad cerca ahí. Entonces dicen sulamita y sunamita, son dos opciones. O era pacífica o venía de Sunem, o las dos anteriores pueden ser también, ¿no? Pero era pacífica y ella estaba con David, ya no había nadie con él. Entonces, ¿qué pasó con esto, hermano? La persona en adulterio se queda sola. Porque ¿quién quiere estar con una persona adúltera? Pues nadie. Cuando era joven, era fuerte, era rey, era rico, pues tenía esas pues tendencias, pero finalmente no fue lo correcto. Al final se queda muy solo.
E incluso vemos que cuando tienen que nombrar a Salomón, tiene que venir Betsabé y le dice, ya se puso otro como rey, y tú estás muy mal y dijiste que el rey iba a ser Salomón. Y como que ya David ya no estaba funcionando. Recordemos, la vejez también es deterioro. Se pierden funciones, perdemos fortaleza, perdemos cosas, y más vale tener a alguien en la familia con quien nos esforzamos por tener la bendición de ser parte de. La familia es una bendición, pero nunca con el adulterio. El adulterio siempre tendrá un alto costo a la familia y a la sociedad en general, ¿no? El asunto del arca. Estamos ahí en el 6, del 1 al 11. Dice que David intentó llevar el arca a Jerusalén. ¿Parece bueno eso, hermano? ¿Cuál es el problema? Que la gente que no conoce a un Dios poderoso siempre como que lo quiere manipular. No sé cuántos como que manipulamos a Dios, ¿no? Señor, te doy esto, pero tú haces aquello. Como Jacob, ¿no? Si tú me haces regresar, te voy a dar los diezmos de todo. Pues no sé, no puedo negociar con Dios, Él es el dueño de todo. Y en este caso David dice, Señor, yo quiero traer el arca aquí. Tengo una casa muy bonita y el arca está allá entre tiendas. ¿Qué pasó con el arca? Año 1500, hay un tabernáculo. ¿Se acuerda? Con Moisés, impactante el tabernáculo, muy lindo. Pero 500 años después ya no hay tabernáculo. O sea, lo material se va acabando. Por eso los templos, ¿para qué son? Para alabar a Dios, pero no son lo más importante. Lo importante es el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, nuestro cuerpo, ¿no? Aquí las instalaciones pueden ir y venir, no son lo básico somos nosotros. Pero ahí le dijo Dios a David, mira, yo nunca he habitado en casas hechas por hombres, ni te pedí que me hagas una casa. Y a veces hacemos eso. Si le estoy ofreciendo algo que no me pidió, puede ser que yo esté mal. Y ahí dice que Usa, uno de los pues que estaban trasladando el arca, tocó el arca. Y esto lo mató. Dice, y Jehová quitó la vida a Usa. ¿Qué pasó con esto? Es falta de reverencia. Fíjense que mucha gente hoy con tanto libertinaje, con tanto exceso de contacto que hay, como que ya no hay respeto a algunas cosas, ¿no? Y Dios había dicho, el arca ni la toca nadie, ni la ve nadie, más que los levitas. Cuando quiten el tabernáculo, de espaldas entran y cubren el arca con un manto. Y luego tenía algunos aros y varas. Dice, y meten las varas y la cargan para que nadie la vea. Y eso la llevan cubierta donde quiera que vayan. ¿Qué es eso, hermano? Pues reverencia, ¿no? O sea, no era Dios ni su presencia, era algo que representaba la presencia de Dios. Pero dice ahí que Usa la tocó. Es que se está cayendo. Hermano, Dios no requiere que lo defendamos, ¿sabe? Que algunos dicen, ay, yo defiendo a Dios. No, no defendemos, Él nos defiende a nosotros. Y más bien si alguien ofende, algo que Dios le juzgue, ¿no? Pero en este caso Usa se hizo como muy irreverente. Y David se puso triste, Señor, ¿por qué mataste a Usa si nada más detuvo el arca? Falta de reverencia. Por eso tengamos reverencia con las cosas de Dios. Y otra cosa, no manipulemos a Dios. Mira, Señor, si yo soy fiel, te pido que me des esto. Más bien, tengo que ser fiel porque Dios es fiel. Tengo que dar más porque Dios da todo. Pero no porque le doy algo como un compromiso conmigo, ¿no? Señor, protégeme. No sé cuánto nos ha ido mal, nos han asaltado, hemos tenido incidentes, nos ha ido mal en algo. Eso no es parte de un pecado con Dios, es parte de la vida. Y nada más cuando pase, bueno, sigamos a Dios. Pero en este caso David decía, Señor, quiero tener el arca aquí. Y Dios le dijo, esto es lo que hacen los paganos. Traen a sus dioses ahí como ídolo. Y esto fue malo. De hecho, a Israel le causó problemas, ¿se acuerdan? Porque luego decían, cuando está el arca, vamos a vencer, y no vencían. Estaba el arca ahí, pasó con Elí, ¿se acuerdan? El maestro de Samuel, y no pasó. Dicen, ahí está el arca, ¡ay, vamos a vencer! No, era como muy religioso. Y hay gente que tiene ese objeto en las cosas de Dios. No sé cuántos todavía usan su Biblia para echar fuera demonios. Y decimos, demonios, o sea, no puede ser. A ver, la Salmo 91, para que se vean los demonios, ¿no? Otros que la abren como la baraja. Señor, háblame, por favor, háblame. Aquí me habló, no, mira, léela. Estoy leyendo tal libro, ahí Dios me habla cada día. No lo voy a buscar, ¿no? Porque recuerda que hay dos textos. Hay uno que dice, y Judas se ahorcó. Y otro que dice, ve a estudiar lo mismo. Son dos textos, ¿no? Entonces, no haga eso, ¿no? Porque lo usan como baraja. Ya abrí, ya me habló el Señor. Te vas a Mérida, ¿cómo sabes si ahí no aparece Mérida? Aparece España y aparece en esos lugares. Hemos oído cada cosa, hermano. Luego platicamos, ¿no? Pero no está correcto, es espiritualizar las cosas. El arca necesaria, no era necesaria. Allá donde está el arca, Dios se manifiesta y hay bendición, pero no un templo. Y de hecho, Dios le dijo a David, no me vas a construir un templo. Derramaste mucha sangre, ¿sabes? Más bien tu hijo, que es pacífico de momento, porque después Salomón también se equivocó. Dice, como tu hijo es pacífico, él va a hacer el templo. Ahora, David sí juntó todos los materiales para el templo, pero no lo hizo. Y ahí vemos algo. Dios no siempre hace lo que le pido.
¿Está de acuerdo, hermano? ¿Lo repetimos? Dios no siempre hace lo que le pido. ¿Por qué? Porque no es su voluntad, hermano. Dios no quería un arca ahí en el templo elegantísimo, no lo estaba pidiendo. David quería manipular a Dios. Señor, aquí está el arca, y si la traigo, ¿qué es que soy bueno? No, no, no. Su familia era un desastre en ese punto. Y después creyó el desastre. Y creía que por tener el arca ya estaba bien. Y Dios le dijo, no, el arca no es mi voluntad, pero te lo voy a conceder. Te lo concedo, sin embargo, tú no vas a hacer el templo, ¿no? Y cuando trajo el arca fue lo que sucedió. Hubo algunos problemas ahí fuertes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto, hermano? Dios, si le pido algo y me dice que sí, que no, o que me espere, ya me contestó. Porque muchos decimos, no me ha contestado, ¿sí me contestó? Me contestó que no. ¿Cuántos papás les contestamos a los hijos que no? Hermano, los papás sanos, los papás medios locochones les quieren dar todo. Papá, dame un arma, dame un carro, no sé qué. Sí, mijo, ahí te va. No, o sea, no puedo darte todo. Te puede hacer mucho daño. Más bien te doy lo que puedo y hasta lo que yo crea que deba darte. Y hay cosas que no te voy a dar nunca, ¿no? Nunca le dé a su hijo una moto. Los que somos papás entendemos esto. Por favor, hermano, discúlpenme los que son motocross, pero es un problemón tremendo, ¿no? ¿Cuántos accidentes gravísimos casi los tenemos cada semana por tanto abuso que hay de este vehículo, ¿no? Y a la gente le encanta. Entonces decimos, no, hay cosas que no te voy a dar. Hay cosas que sí te puedo dar o no te puedo dar ahorita. Te tienes que esperar. ¿Qué tal? Esperarnos nos ayuda, ¿no? Decía el pastor Samuel Ascari, entre la petición y la respuesta, Dios hace santos. ¿Cierto o falso? O sea, Dios me dice que no, yo me santifico porque no me da todo lo que le pido y me hago más bien un poco más espiritual. No siempre sí, puede ser no. Y en este caso Dios a David le dijo, no quiero un arca en templo, no vas a hacer todo el templo. Y entonces tenemos luego el pacto de Dios con David. Esa es una parte importante. Estamos ahí en el capítulo 7. Dice que el profeta Natán era consejero de David. Dios no había indicado que construyeran un templo. Y Jehová establecería con David y su descendencia un linaje. O sea, no era correcto pedir arca. A veces lo que le pedimos a Dios es no. Y si nos dice que no, hermano, así lo dejamos. Dios sabe por qué no. O por qué me espero, o por qué sí. Cuando dice que sí, que bueno, ¿no? O nos da mucho gusto que nos diga que sí, pero hay que tener esa esperanza en las cosas de Dios. Sin embargo, Dios le dijo a David, voy a hacer un pacto contigo. De uno de tus hijos habrá un reino permanente. Ahora, los hijos de David son otro problema. Porque de 20 reyes descendientes de David, 15 malos y 5 buenos. O sea, a veces nuestros hijos no son lo que quisiéramos que fueran, lo que Dios quisiera para ellos, ¿no? Entonces no era tan correcto. Por eso David dijo en algún punto, mi casa no es así para con Jehová. Sin embargo, Él ha hecho pacto conmigo. O sea, mis hijos no son perfectos. Sin embargo, Dios hizo pacto para que yo tenga un linaje santo. Ahora, este linaje santo es Jesús, ¿se acuerdan? Que después dice Mateo 1, el linaje de Salomón, linaje real, viene Salomón y llega a José. Y luego Lucas 3, el linaje de María, de otro hijo de David, Natán, viene hasta María, ¿no? Y dice, bueno, entonces tanto José como María eran linaje de David, aunque ya no eran parientes después de 1000 años, pero eran los dos descendientes de. Y ahí sí decimos literalmente, tanto María como José eran descendientes de David. Ya no había relación biológica, por eso se pudieron casar, pero vienen de ahí. Por eso decimos, no sé de dónde viene mi familia. Mire, mejor ni sepa. A veces vienen cada cosa, hermano, que mejor así que se cree. Pero David sí se decía, va a haber un linaje santo y viene el Salvador. Pero no eran sus hijos. Sus hijos fallaron. Hijo que viene de David es Jesús, ¿se acuerdan? Por eso dice, hijo de David. O sea, no es David o sus hijos biológicos directos, sino Jesús, el Hijo de Dios. Y María sí es mamá de Jesús, ¿se acuerdan de eso? No es inventado. Hay algunas cosas ahí. Dice, no, es que Dios inventó un óvulo ahí en María. Nada más fue milagro, no, era un óvulo de María. Ella es mamá de Jesús. Jesús se parece a María, se alimentó de María, nació de María. Dios bendice la maternidad ahí. José no. Los hombres siempre perdemos hasta en eso, ¿no? Perdemos en muchas cosas, también en eso perdimos. Ni modo, nos aguantamos. Pero dice ahí que María fue la mamá de Jesús y de ahí vino el Salvador. O sea, sí, de un hijo de David vino el Salvador. Nada más que no era normal como nosotros, era el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces decimos, bueno, como Hijo de Dios tiene la bendición de salvarnos, pero como hombre tuvo que morir y padecer por nosotros. Los oficiales de David, capítulo 8, dice que tenía Joab general,
Josafat cronista, Sadoc y Abiatar sacerdotes, Seraías escriba, Benaías sobre los cereteos y peleteos, filisteos al servicio de David, y los hijos de David eran los príncipes. ¿Qué tenía David? Muchos colaboradores. Hermano, una persona exitosa en las cosas de Dios trabaja en colaboración con otros. Porque muchos son muy solitarios, ¿no? Dicen, yo solita, me gusta mi manera, pues lo solo a veces funciona. En comunión, en problemas que tenemos, a veces hay una necesidad, pero muchas veces hay que trabajar en equipo. Y David puso un equipo muy grande. Saúl dejó un equipo muy chiquito, tanto que hasta querían matar a su hijo, ¿se acuerdan? A Jonatán, porque no obedeció su orden de ayudar cuando estaban en guerra. Fue un error de Saúl, David no. David siempre tenía un equipo y delegaba autoridades. Otra cosa importante, cuidado por nuestra edad. No sé cuántos no sabemos envejecer. ¿Sabe? Ya no estamos en la edad de la juventud. Hay cosas que ya no podemos hacer, ¿no? Sin embargo, la gente como que luego no entiende y lo quiero seguir haciendo. Me dice, lo sigo haciendo o me fracturo o no sé qué me pase. Porque ya no es el tiempo de Dios para algunas cosas, ¿no? Decimos, bueno, ya pasó esa etapa de juventud y hacerlo cosas locas, ¿no? Ya no puedo. Hay cosas que los jóvenes pueden hacer, que bueno, los que ya no somos jóvenes, tengamos cuidado con esto. Porque se acuerda que David fue a la guerra, y David fue a la guerra como a pelear, y por poco y lo matan. Y dijo uno de los que estaban ahí, David, no vengas a la guerra ya, no apagues la lámpara de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Tu plan ya no es ser el gran militar. Eres rey, eres una autoridad espiritual y nos ayudas con esto, pero ya no puedes andar en la guerra. Y David lo entendió, ¿no? Dijo, bueno, ya no voy a andar en la guerra, pero seguía siendo un líder espiritual en las cosas de Dios, seguía componiendo alabanzas, seguía pues dirigiendo al ejército. Entonces es muy importante, aprendamos a envejecer. Es que yo lo hago siempre, a mi manera y como yo quiera, ya no. Más bien ahora hay otros, ¿no? De hecho, la generación actual hacen las cosas muy diferentes a como lo hacíamos nosotros, ¿no? Y no es cierto que antes era mejor. Yo creo que cada etapa tiene bendiciones, ¿no? Pros y contras en todas las eras. Pero dice que David entendió esta situación y siempre tuvo un equipo fuerte. Por eso decimos, estemos trabajando en equipo. Pero trabajar en equipo quiere decir ponerse de acuerdo. O sea, no hace cada quien lo que quiere. Pónganse de acuerdo, comuníquense. También hay que corregir, ¿no? Algunas cosas hay que corregir. Mire, las personas más hábiles e inteligentes se dejan corregir. Porque los que no quieren ser corregidos es un problema. De hecho, pasa en todos lados, ¿no? En la iglesia hay gente que no se quiere dejar corregir. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues oramos por ellos. Pero si no, es que yo soy así. Yo nunca lo he hecho de esa manera y no lo voy a hacer. Bueno, pues Dios le bendiga, ¿no? Cuando nosotros queremos un colaborador, no podemos tomar en cuenta a una persona que es rebelde. Pero alguien que sí se deja formar es una cosa muy importante. Luego tenemos bondad de David hacia Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Hijo de Jonatán, ¿se acuerda? Al que tiraron y le rompieron las piernas. David preguntó, ¿hay un hijo de Jonatán al que yo le ayude? Y le dijeron, sí, Mefiboset está en Lodebar. Lodebar es un barrio muy pobre, con mucha necesidad. Y dice, además está ahí totalmente necesitado porque no se puede mover. Y dijo David, tráiganlo. David se acuerda que le dijo a Jonatán, si yo soy rey, tus hijos van a estar protegidos. ¿Y qué pasó con eso? Cumplió. O sea, cumplamos lo que prometemos, hermano. Si yo le prometí a alguien cuidar a sus hijos, los voy a cuidar. Fue lo que hizo David, ¿no? Y Mefiboset estaba a la mesa de David y fue levantado. Incluso David dice, regrésenle todo lo que tenía cuando su papá era parte del linaje real. Era hijo de un príncipe, ¿no? Entonces dice, regrésenle todo. Y sin embargo, que coma en mi mesa todos los días. Era muy importante. Otra cosa importante en cuando tiene los dominios David, dice que derrotó a los amonitas y sirios. Tuvo que enfrentarse con los amonitas y sirios. Había guerra, había enfrentamiento, venían a desafiar. ¿Qué hace David? Pues respondía. Tenía que defender a su país y de esa manera tenía la bendición de estar en esas guerras. ¿Qué pasa con Betsabé? Varias cosas importantes. Ese es capítulo 11. Lo sabemos de memoria, ¿no? Porque es muy impactante. Dice que cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa. ¿Cierto o falso? O sea, ¿de qué era tiempo? Pues de guerra. Y a lo mejor ya no estaba, él tenía como unos 40 años más o menos, no estaba ya tan joven, pero tenía que estar en la guerra, dirigiendo a su ejército y se quedó en su casa. Dice, y en la tarde se levantó. Pereza. ¿A qué hora hay que levantarnos? Pues temprano, ¿no? Ya en las vacaciones nos levantamos un poco más tarde, algo así, pero se levantó tarde. Y otra cosa muy tremenda, dice, vio a una mujer que se bañaba y él la codició y cometió adulterio con ella. Otra cosa importante, la primera mirada
es parte de nuestra responsabilidad. Yo puedo ver muchas cosas y a la segunda mirada ya la evito. Y David no evitó. Se quedó viendo a esta mujer y bueno, la mandó traer, ¿no? Y sabía que era casada de uno de los principales militares, porque Urías aparece, ¿se acuerdan? Entre los grandes militares de David aparece Urías, que no era ni judío, era eteo, de Et. Entonces dice que David la codició y estuvo con ella sexualmente y la embarazó. Ahora, dice, usted conoce la historia también, ¿no? Que luego como que quería que viniera Urías a pensar que había embarazado a su esposa. Tremendo, ¿no? Mucha malicia, ¿no? O sea, no nada más la falla, no dejarse corregir, sino pues la malicia. Y dice que Urías llegó y le dijo, pues mira, te reporto las cosas que hay en la guerra, pero no voy a mi casa. Te vete a tu casa. Y dice incluso lo emborracho. Otro asunto con el vino, emborrachar gente con un propósito de pues malicia, ¿no? Y dice que él estaba borracho y se quedó en la puerta a David. Y le dijo, no voy a mi casa. Le dijo, vete a tu casa. Y hasta le dice Urías, ¿cómo voy a estar con mi esposa si el ejército de Israel está en la guerra? O sea, era más espiritual Urías que David. En ese punto, más responsable, más comprometido, más honesto. Y David falló en eso. Ahora, usted recuerda muy bien la historia, ¿no? Que dice después David, incluso con crueldad. Porque dice, bueno, voy a decirle a Joab, el general, pues que te mande la guerra, ¿no? Y le pone una carta ahí y la manda con Urías, cerrada. O sea, abusó hasta de la, pues, mentira, ¿no? Y dice, es una carta para Joab. Él le dice a Joab, pon a Urías cerca de un muro y déjenlo solo. ¿Qué es esto, hermano? Pues que lo maten. Arrojaban aceite hirviendo, piedras, cualquier cosa, ¿no? Y pasó esto, mataron a Urías. Ahora, cuando a Urías lo mataron, luego dice que David mandó tomar a Betsabe como esposa y tuvieron ese bebé, nada más que el bebé se murió, ¿se acuerdan? Ese bebé murió. Nació y se murió, y David ayunaba, Señor, mi hijo, y bueno, murió el bebé. Pero luego viene Natán y le da aquella anécdota muy simpática, ¿no? Y le dice, bueno, mira, como eres pastor, te cuento algo de pastores. Había una pequeña oveja a la que querían mucho una familia, y bueno, la cuidaban como una hija. Si había otro que tenía muchas ovejas, y vino alguien a comer con él, y en vez de matar a esas ovejas, mató a la única de la otra familia. ¿Qué haremos con él? David se enojó. Porque era pastor, ¿cómo es posible? Hay que matar a este hombre. ¿Quién se atrevió? Y Natán le dijo, ese hombre eres tú, ándale. O sea, no es cualquier hombre, eres tú. Porque como que parece que juzgamos a los demás fácilmente. ¿Cómo alguien se atreve a hacer esto? Y le dijo a Natán, tú fuiste, porque tomaste a la mujer de Urías y lo mandaste matar y desagradaste a Jehová. O sea, cuidado otra vez con la codicia sexual. Puede ser parte de lascivia, desórdenes sexuales, pasiones, ¿no? Porque son pasiones. No es el amor como tal, el amor no es pasión. El amor es sentimiento, pasión, compromiso, espera, madurez, en muchas cosas. Y por eso el Nuevo Testamento dice cuidado con las pasiones. La pasión puede ser una parte, pero si no se controla, trae muchas consecuencias. Y ahí hubo esa consecuencia con David, ¿no? Ahora, algo que David tenía ahí, respeto a Natán. Cuando la amonestó, dijo, es cierto. Y entonces lloró delante de Dios y escribió el Salmo 51, ¿se acuerdan? Que dice, cree en un Dios, un corazón limpio, prende buen espíritu recto dentro de mí, porque yo reconozco mis pecados, mi pecado está siempre delante de mí, restáurame para que yo le enseñe a los que se desvían. Sí fue todo un proceso, pero hay un tiempo en que David se desgasta, ¿no? Porque dice, mientras callé, mis huesos se secaron. O sea, David se enfermó porque estaba con ese adulterio en su vida, ¿no? Cuidado con el pecado, hermano. Todo lo sexual, decimos, Dios diseñó el matrimonio como único medio para que tengamos una vida sexual. Y es donde tenemos la bendición y el reto en todas las cosas, ¿no? Pero fuera de esto, siempre habrá pues, fornicación y adulterio, que decimos, en la sociedad se vende muy fácilmente, pero nunca es el plan de Dios. Ahora, al final tenemos que David capturó Rabá. Dice ahí en el capítulo 12, ¿no? Seguía como militar allí. Dios bendice a la gente por sus talentos, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuidado con el adulterio, nunca viene de Dios, nunca es de consuelo, nunca es provisión, siempre es nuestra carnalidad, que empezamos a dejar que nos domine la carne. Terminamos la lección, hermanos, muchas gracias. Hora 9 de Libros Históricos. Gracias.